Don José. Estimados escuchas y televidentes, Fernando, ustedes han visto cómo ha venido desarrollándose la dinámica del virus, particularmente la variante Omicron en el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, ha habido una reducción enorme de los casos que van a los hospitales, están por debajo de 70,000, de la positividad en términos absolutos que está bajado 10 veces lo que tenía hace unas semanas, de manera que se nota una caída importante y medidas que se irán ajustando en la medida en que vaya mejor control. Hay países como Alemania, por ejemplo, que ya tienen planeado su calendario y que a finales o mediados de marzo estarán levantando las restricciones por lo que ellos llaman la gripalización de la COVID-19. El presidente de la República Dominicana ayer anunció vía Twitter que este fin de semana levantan todas las medidas restrictivas. Lo que hay que tener cuidado es no dejarse atraer por las soluciones fáciles, por el valor político de las mismas. Lo peligroso de esto es creer que esto se acabó. Una guerra no está acabada hasta cuando ya no se liquida el enemigo. En el caso particular, el enemigo es el COVID-19 y tenemos que tener dos armas importantes. A, medicamentos para combatir la COVID. Y B, vacunas para impedir que si me da, no me lleve a una fuerte infección o me lleve a la muerte. Entonces, en la vacuna hemos avanzado mucho. La vacuna ha jugado un papel importante, Fernando, en la contención mundial de esto y en la disminución de las muertes, que ya llegan cerca de 6 millones. Entonces, esto es importante porque vísteme despacio. Que voy deprisa. Porque voy deprisa. Creo que nosotros marcamos un paso en esto. Nuestro interés fundamental ahora mismo es seguir bajando estos indicadores que les voy a dar. Por ejemplo, la positividad de ayer estaba en 12,5%. Fíjense cómo estábamos en 37,5%, hemos bajado a 12,5% y es probable que en estos próximos días estemos por debajo de 10%. Y digo es probable porque la dinámica del virus es una correlación directa entre la dinámica del comportamiento de la sociedad que se ve atacada por ese virus. Entre yo más me exponga a que el virus, acuérdense que el virus no se reproduce él solo, necesita de mis células, mi célula necesita entrar en mí. Hoy nosotros amanecemos con 12,5% de positividad, con una caída vertiginosa de los casos activos. Pero sigue siendo alto el número de muertos. Muertos en 17 porque nos está advirtiendo que Omicron, y con la presencia de Delta y con la presencia de gente con comorbilidades, es agresivo en producir muerte, 17, ayer. Aunque hay unas nosotros las contamos las muertes cuando las reportan. Cuando las reportan, sí. La gente, el peso del virus ahora en el sistema hospitalario nuestro, público y privado. ¿Y por qué yo le hablo de público y privado? Porque alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué te importa a ti con los privados? Digo, no, hay mucha gente que va a los hospitales, tiene seguro privado, y cuando la presión está sobre el sistema, también los hospitales privados se resienten, porque ellos atienden no solamente COVID, igual que los hospitales nuestros, públicos. Ayer los casos en unidades de cuidados intensivos eran de 57 nada más. Y debemos llevarlo a lo mínimo posible, y esto es una correlación directa con los casos activos, y en camas teníamos 295, ¿se acuerdan que nos fuimos a 400, 500? ¿No? Hemos venido, en términos de los indicadores epidemiológicos, disminuyendo, y lo que nos permite afirmar desde el punto de vista de la proyección estadística, que los indicadores epidemiológicos nos dicen que vamos a la baja en esta ola. Esta ola nos agarró fuerte, pero nosotros veníamos con una base de infectación muy baja. Sí. Y la gran cantidad de vacunación que hemos dado y la gran cantidad
de gente que ha sido infectada, nos ha generado. También lo estricto de las medidas, es decir, si tú te sentías mal te mandaban para tu casa sin ningún tipo de problema. Eso Entonces, también ayuda a que, los nosotros contagios se hemos vean logrado paralizados. hacer esto y paralelo a eso, no sé, el año 21 culminó con un crecimiento económico casi del 15%. Sí. ¿No? Según las últimas estimaciones y el 22 indica que nosotros vamos a tener, en materia de economía, un 30% de nuestras inversiones se podrían financiar con ahorros locales, que en el año 20 y 21 fue cero. Sí. Cero, porque todo lo que hicimos, lo hicimos con endeudamiento. Entonces quiere decir que, si bien es cierto, no hemos resuelto problemas estructurales, y ahora se los cuento, sí hemos logrado salir del hueco en que nos metió COVID vertiginosamente y hemos rebotado. Y es por eso que las empresas evaluadoras de riesgo ven en Panamá con perspectiva positiva. Y tenemos dos elementos importantes que ustedes debemos todos recordar. El COVID no está liquidado, pero va en proceso de. El Omicron, que llegó con una velocidad de reproducción muy alta, atacó a todos los que atacó fuertemente y cayó vertiginosamente. Que era lo esperado, que siempre se dijo que era lo esperado, que iba a subir muy rápido y iba a caer también muy rápido. Y creo que esa tendencia global se está expresando en Panamá. Subió rápido como espuma y bajó rápido como espuma. Pero no sabemos el virus, si nos aguarda una sorpresa de un rebrote nuevo o de una variante nueva. Una variante nueva. Pero en la medida en que él va avanzando, las investigaciones de la ciencia van avanzando en términos de medicamentos y en términos del conocimiento que nosotros individualmente tenemos como nación, y nuestros médicos, nuestros científicos, nuestros epidemiólogos, nuestros infectólogos, nuestros médicos tratantes en los hospitales, internistas, todos hemos aprendido mucho. Entonces lo que tenemos que entender es que estamos dominándolo, estamos en el proceso ahora de ir a la apertura escolar, al máximo nivel posible. Esa es la palabra que le uso, porque tenemos que empujar. Para mí lo más importante es que vaya la mayor cantidad. Y me sentiría satisfecho si pudiéramos ir todos nuestros niños a la escuela. Y los muchachos que van a la universidad deben vacunarse. Esto es importante porque el 22, ¿no sé?, con los acuerdos que estamos desarrollando, con las grandes inversiones que se están haciendo en Colón, en el área de la planta térmica de gas natural, más de 1.000 millones estamos invirtiendo ahí, con los acuerdos de minera, con la posibilidad de activar realmente la construcción y el turismo. Nosotros nos debe esperar un 22 con mayor esfuerzo y poder ir reformando mejorando la calidad, la cantidad de ingresos que recibe el fisco, de manera que podamos normalizar para enfrentar entonces el gran problema que generó esta pandemia, el empleo. El empleo y reducir el subempleo y mejorar los salarios. Ese es un tema. Sí. Ese es, digamos, la coordenada o el azimut hacia donde debemos apuntar. ¿Sabes lo que es el azimut? Es la línea que tira el topógrafo para escoger un punto donde él va a hacer todas sus mediciones. El topógrafo, por eso uno siempre debe tener, también lo hace, uno siempre debe tener un norte. Uno siempre debe saber hacia dónde va. Porque siempre les recuerdo que el que no sabe para dónde va ya llegó. Si usted no sabe para dónde va. Esto es importante. ¿Qué necesitamos en este momento? Necesitamos objetividad. Nosotros no necesitamos focos. Nosotros no necesitamos mentiras. Nosotros no necesitamos redes de confusión. Sí. Necesitamos mensajes de información y de debate. Nosotros necesitamos dirimir nuestras diferencias con respeto. Nosotros necesitamos enfrentar la realidad subiendo a la palestra los cuadros más preparados. No puede ser que una partida de irresponsables
son los que vengan a determinar qué es lo que es correcto o no correcto en una nación. Eso es lo que yo llamo aquellos revólver de alquiler, ¿no? Así, que disparan solo siguiendo órdenes del patrón que paga. Entonces por eso ustedes se fijan que hay una nueva tendencia en la discusión de las redes, que ya no le dicen redes sociales, son redes, que lo único que expresan es la egolatría del que escribe. Por ejemplo, ayer veíamos cuando el caso del doctor Sucre, la cantidad de barbaridades y tonterías que la gente estaba escribiendo como la gran cosa. Y decía que esto demostraba que, porque él se iba a atender a Houston, ¿quién puede negar el avance de la medicina en Panamá? ¿Quién? Ahora, ¿en otros hospitales hay más ellos? Sí, cómo no. Porque también tratan más casos. Es decir, además tienen más recursos. Entonces, pero de eso a decir que hay un fracaso de la medicina, eso es un simplismo muy fácil de vender. Incluso gran parte del problema de la vacunación de nosotros es los temores reales que nuestros padres de familia tienen con respecto a la vacunación en su hijo. Pero nosotros nacimos vacunando a nuestros niños. Sus hijos no tienen difteria, no tienen polio, porque nosotros los vacunamos. Y las mujeres nuestras llevan su tarjetita de las vacunaciones que a los niños. Nosotros somos un país entrenado para vacunarnos. Esa fue la razón de ser de este país. Pero estas redes han dado espacio a la discusión de la anticiencia. Y la anticiencia no se combate, para mí, con medidas represivas. La anticiencia se combate con ciencia y con el elevamiento de la conciencia y el deber de nosotros de que la gente se lleve por los hechos científicos. Pero la verdad la matan a diarios estas redes que disparan lo primero que le viene a la mente o retitulan la primera cosa que leen sin pensar y no saben el daño que ellos mismos se hacen. Fíjate, termino aquí. ¿Qué cosas nosotros tenemos aquí en el tapete? Nosotros, Fernando, tenemos en el tapete la inflación. La inflación es uno de los co-conspiradores más grandes que tenemos frente al problema del desarrollo y la inestabilidad global. La guerra de Ucrania, que ya está en desarrollo, independientemente de que usted no está escuchando los tiros, en las fronteras dentro de Ucrania, rusos armados por Rusia en territorio ucranio están asesinando ucranianos. Hay una guerra en desarrollo ahí adentro. Digo, hay una guerra desde 2014. Sí, sin duda. Sin duda. Dos, el Estado de Ucrania ha sido atacado cibernéticamente ayer. El Ministerio de Defensa, ¿quién tiene esa capacidad allá? Espere nuevos acontecimientos durante esta semana. Y fíjese cómo está cambiando nuestro continente. Ayer el presidente Biden habló con el con el canciller alemán. Y se está produciendo un realineamiento del mundo. Y nosotros tenemos que prestarle atención en Panamá a la inflación, en qué cosas importantes. El costo de los energéticos en términos de gasolina para transporte público, que es el mayor uso que le estamos dando. En la generación térmica, que va a ser carísima. Sí. Yo no escucho ahora ni a los aramburos, ni a nadie hablando de cuál es el costo de las térmicas caras que tenemos ahora y que van a ser más caras. Y sigue siendo el gas natural el que nos puede proveer de energía firme y potencia firme al precio más barato. Los retos nada más para que veamos los números. Yo los actualizo todas las semanas. Hoy, el proyecto más rentable es la planta que se está construyendo ahora mismo. Sí. En Colón, que va a producir una disminución del costo de la tarifa eléctrica, porque la generación representa el 60%. Entonces yo creo que tenemos que ver esto, tenemos que ver el problema de la construcción de infraestructura y tenemos que diseñar un conjunto de medidas para que juntos podamos impulsarla en el 22. Todos estos que están apresurando a decirnos por encuesta quién va arriba y quién va abajo, esto no es una carrera de caballo. La dinámica política no se define así por encuestas. La dinámica política se define por los acontecimientos que se están desarrollando y la velocidad es tan grande.
fíjese lo que está pasando en Colombia. En Colombia nos vamos a llevar una sorpresa. Porque, y fíjese que las elecciones son en mayo de este año. Las de nosotros son en mayo del 24, 2 años más tarde. Mire lo que está haciendo Bolsonaro con ellos. ¿Qué efecto tendrá lo de Bolsonaro en la campaña en Brasil? Ninguno. Para mí, negativa. Ahora, esto es un problema que vamos a ver, a explicárselo con los brasileños cuando veamos las próximas encuestas de medición nacional de todas las tendencias. Observe que nosotros le dimos a ustedes la información de Costa Rica con diferentes encuestas. Y todas se equivocaron en predecir lo que iba a pasar al final. Solo acertamos todos en quién iba a ser primero. El segundo es el que. El segundo, nadie veía a Chávez. Rodrigo Chávez. Nadie. Así es. De manera que pensemos en todas estas cosas.